Damos la más cordial bienvenida a la doctora Vera María López Ponceño. Ella es directora de BP Tech Consulting, es asesora de la Red de Metrología de del Estado de Sao Paulo, es coordinadora general de la National Sanitation and Water Supply National Network, Cibratec. Ha trabajado también en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación. La doctora Vera es licenciada en Farmacia y Bioquímica, doctora en la gestión de la Red Nacional de Metrología Química como soporte o infraestructura nacional de calidad de la Universidad de Sao Paulo y cuenta con más de 40 años de experiencia en la gestión de laboratorios de metrología química. Doctora, no le puedo dar la bienvenida sin antes decirle que la precedieron varias mujeres y un conferencista que han dejado en alto todo el tema de la metrología, de los que hemos aprendido mucho, y casi que uno de los temas más importantes de esta mañana es la mujer en la ciencia. Estamos dejando en alto lo que somos, lo que sabemos y todas nuestras capacidades, y qué mejor que una digna representante de nuestro género para hablarnos en este momento sobre la red de saneamiento y abastecimiento de agua en laboratorios. Doctora Vera, muy buenos días, bienvenida a Latinomed 2021. Bien. Muchas gracias, Daniela y Alejandro, por la invitación. Es un gusto inmenso estar con ustedes. Yo estoy en Bogotá, llegué ayer y estoy participando de la celebración de los 10 años del Instituto Nacional de Metrología. Así que estoy alquilando la computadora de un director para hacer la presentación. Bueno, y qué bueno que están así poniendo el enfoque en la mujer. Añadiendo a lo que dijiste, yo fui la primera chair, la primera presidenta también de CITAC, que es la Cooperación Internacional en Trazabilidad en Química Analítica, una organización mundial también. Bueno, son cosas siempre hombres, pero yo fui la primera. Y ahora tenemos la segunda y así empezamos entrando en el mundo. Y el mundo de la metrología hay que ser un mundo muy equitativo, ¿no? Que trabajamos con el equilibrio, con la exactitud y todo más. Así que la mujer y el hombre hacen parte igualmente. Bueno, yo voy a poner la presentación. Disculpa. Bueno, yo voy a hablar sobre redes en tecnología, un contexto general bastante rápido, porque hay que entender un poco de qué son las redes de su importancia. De trabajo, pero que genera muchos beneficios. Entonces voy a usar la red de saneamiento y abastecimiento de agua, que llamamos de RESAG, el nombre más corto, como ejemplo del funcionamiento de una red en los laboratorios de ensayo y de calibración, y una metodología en la parte de gestión. Yo puse el enfoque principal en el monitoreo y evaluación. Entonces, voy a pasar un poco más rápidamente por los números en sí, digamos, y enfocando más la metodología cuando se trabaja en red, pero usé los indicadores para laboratorios, pero seguramente es una metodología que se puede usar también en proyectos que se tengan. Principio de redes. En redes tenemos un propósito unificador. Hay que mirar hacia el mismo punto. Queremos llegar allá. Y en este caso de la red es de llegar a un nivel de calidad reconocido mundialmente con los patrones y estándares mundiales. Así que en red, con el intercambio y mirando al mismo punto, es uno de los principios para un buen funcionamiento. Los participantes son independientes, las interligaciones voluntarias, hay líderes, no hay jefes en red. Vemos quién tiene la mejor capacidad en un punto o en otro, y por ahí entramos con el liderazgo de esta persona. Hay una interligación y transposición de fronteras, es decir, no importa si yo estoy aquí en Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena o China, ¿no? Lo que se define funciona independiente de una frontera geográfica. Y en red, para un funcionamiento, hay mucho de la formación de subredes en temas específicos y encuentros periódicos, que es importante hacerlo para interactuar. Pero en red hay una influencia de algunos factores. Este fue un estudio internacional con 58 institutos nacionales de metrología que hicimos, donde vimos que algunas características, algunos factores como la confianza entre los miembros, coordinación de la red, el coordinador de la red es una persona clave para tener la percepción de las necesidades y habilidades de los participantes, articulación interna y externa, es decir, tiene una gobernanza grande, la selección adecuada de miembros, actuar con contratos formales en temas específicos, claridad en las expectativas, respuestas en tiempo compatible y la armonización, es decir, la presencia formal de la red en un sistema tecnológico nacional para que la red continúe su vida, digamos. Ahí está en este link, la referencia. Entonces, en términos de establecimiento de redes nacionales, hay algunas preguntas clave para hacer en el principio. ¿Qué demandas existen? ¿Qué reglamentos están relacionados en las diversas áreas? ¿Y qué capacidad existe para atender a las demandas? ¿Cómo estructurar eso de acuerdo con los objetivos? Entonces, ya con este contexto voy a hablar de un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Cibratec, que conformó 19 redes en 3 grupos, con centros de innovación, servicios tecnológicos y extensión tecnológica. Y el objetivo era el apoyo a la infraestructura de servicios de ensayos, calibración y evaluación de conformidad. Las 19 redes eran estas, todas en temas prioritarios, y la red de saneamiento y abastecimiento de agua era una de ellas, y sin duda cuando hablamos de saneamiento y abastecimiento de agua no estamos hablando solamente de una prioridad en Brasil, donde hicimos el trabajo, pero es del mundo, ¿no? Importante a todos. Y la importancia del agua limpia cumpliendo los requisitos de calidad. Hay leyes, reglamentos y trabajamos con ellos. Y condiciones de calidad no adecuadas es un problema bastante grande, pues afectan la salud, el ambiente y los alimentos. Entonces, para eso, para decir, estamos cumpliendo los reglamentos, estamos haciendo de acuerdo con los criterios metrológicos dentro de la incertidumbre y todo más, ¿qué necesitamos? Necesitamos de laboratorios capacitados, y laboratorios capacitados en el caso de la red en todo el territorio nacional, que no se quede, que no se trabaje, por ejemplo, ¿no? Aquí en Colombia solamente en Bogotá, pero sí que tengamos la posibilidad de equiparar el nivel metrológico o de conocer, tener la debida trazabilidad de la calidad de las mediciones en los diferentes sitios del país. En la RESAG trabajamos en algunos estados, éramos en 307 miembros, había un poco de variación porque ellos eran de laboratorios, entonces había algunas salidas y entradas e ingresos en los laboratorios, pero así alrededor de 307. Es de 37 laboratorios y 19 instituciones. Los 37 laboratorios estaban aquí en la costa, por aquí en Brasil, más concentrados, lo que es normal, y el trabajo a la continuación de la red es entrar un poco más aquí en el medio del país. Y teníamos un laboratorio grande en Amazonas.
Bueno, en términos de directrices teníamos como puntos interactuar con los miembros continuamente, cumplir las metas en cantidad y calidad, que era nuestra responsabilidad, tener un reglamento de funcionamiento, implementar el plan de trabajo, criterios de calidad y de trazabilidad bien definidos, participar de grupos técnicos científicos, aproximarse del mercado usuario y diseminar las informaciones. Teníamos website, boletines, hacíamos varias visitas y eventos técnicos científicos y otros. En función de estas directrices y de los objetivos de la red, hicimos la estructura de la red. Teníamos una coordinación, un grupo de apoyo a la gestión, una organización que cuidaba de los ensayos de aptitud, otra de producción de materiales de referencia, capacitación, calibración, competencia analítica, acreditación y distribución de agua. Y aquí en esta parte, bajo el liderazgo de una universidad, hicimos el desarrollo de nuevos materiales para sistemas de distribución de agua. Bueno, en términos de articulación teníamos, aquí está un núcleo, vamos a decir el núcleo duro de RESAG, pero la gobernanza era bastante más grande, con instituciones tecnológicas, con gobiernos, organismos públicos, academia, órganos públicos. Aquí teníamos una relación con empresas privadas, una relación grande de trabajo, así que las acciones que desarrollábamos, incluso con organizaciones internacionales, intentábamos poner en contacto los demás participantes. En términos de diseminación, teníamos el portal web y lo manteníamos así bien actualizados con informes. Aquí poníamos noticias de los laboratorios, de su capacidad, de sus, de novedades que en el tema de agua. Teníamos también un boletín, hicimos en el tiempo de 10 años, que fue el periodo ahí de esta fase de RESAG, 38 ediciones. Aquí es uno de ellos, era solo poner en el link, se entraba en la materia, teníamos como 3, 4 hojas cada boletín, y aquí fue el último boletín de hace 3 meses, ya despidiéndonos de este trabajo, que va a tener un redireccionamiento por parte del Ministerio para otros temas específicos en agua. Entonces, el monitoreo y evaluación, que voy a entrar ahora, él tiene, lo hicimos con base en puntos de un cuestionario, además de visitas técnicas. Todos los años y durante 8 años nos enviaban el cuestionario con las respuestas de diversos puntos que voy a presentar. Y después de eso hacíamos una visita al laboratorio para confirmar algunos datos y aclarar puntos. Bueno, y paramos en 2018 porque fue cuando ya no teníamos mucho presupuesto para continuar. Y vamos a hacer de una manera más seleccionada, pero ha venido la pandemia un poco después y ahí entonces decidimos tratar los datos del año 2011, cuando hicimos la primera medición, digamos, los primeros indicadores fueron dimensionados, y 2018. Y aparte de eso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también hizo 2 evaluaciones, ¿no?, por tercera parte. Con base en la experiencia en el año 2017 y 2018, hicimos esta publicación que ha sido hecha por el propio ministerio como modelo de gestión de redes. El cuestionario tenía estos puntos: monitorear y evaluar sistemáticamente el desarrollo de las actividades, asegurar el logro de los objetivos, nuestra responsabilidad, estimar el impacto del proyecto con indicadores claros y los beneficios, servir de guía técnico educativo, porque por las preguntas que hacíamos ya se caminaba por el tema y ya se podía
digamos, sensibilizar y tener discusiones sobre él. Entonces tenía un carácter educativo bien interesante. Identificar demandas y proporcionar la retroalimentación a todos que participaban. Aquí es el conjunto de laboratorios, eran 37. No voy a entrar en eso ahora, pero para eso y cualquier punto de la presentación me quedo a disposición después para subsanar cualquier duda. El cuestionario tenía una parte con perfil clientes y servicios, donde pusimos un anexo de control de calidad con base en un reglamento de agua potable, varios controles de calidad, los ensayos de aptitud, materiales de referencia, acreditación, capacitación, publicaciones, mercado de comunicación y demandas y evaluación de los miembros. En términos de perfil, tenemos aquí la composición cómo éramos en 2011, que había 50% que eran aparte operativa, técnicos y investigadores, los que tenían graduación en la universidad con maestría y con doctorado. Eso en 2011, y cuando terminamos teníamos este número disminuyó, pero este aumentó, es decir, la formación ha hecho una migración, más graduados, más maestros y más doctores. Básicamente este fue el cuadro. En términos de servicios teníamos, así, cuando la red fue conformada, la idea era que fuera para ensayos, pero habían algunos laboratorios de calibración, así que los consideramos. Aquí son los proveedores de ensayos de aptitud, que normalmente es menos, claro, y productores de materiales de referencia, por su complejidad también no es un número menor. Aquí son otros reconocimientos formales que identificábamos en el laboratorio, además de la acreditación. Hay, por ejemplo, habilitación por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Es que dependiendo del trabajo lo tenía, y así los demás. En términos de perfil de clientes, los laboratorios trabajaban con pequeñas, medianas y grandes empresas, instituciones gubernamentales. Y cuando se habla de saneamiento, sin duda la vigilancia sanitaria está muy presente y otros. Y en términos de matrices analizadas por los laboratorios, eran bastante variadas, pero siempre en torno del tema agua de ríos, de pozos, de uso industrial, para hemodiálisis y así. En términos de cantidad de ensayos, ese fue un número interesante. En 2011, el conjunto de laboratorio hacía por año como 117,000 ensayos, incluyendo las calibraciones. Y en 2018 hay cerca de 300,000. Fue un crecimiento bastante visible. Y evidente que no es todo por el proyecto o por el programa. El programa ayudó, como vamos a ver, en varios puntos, pero ahí el laboratorio también tenía en sus planes este crecimiento. En términos de ensayos, preguntábamos, del total de ensayos, ¿cuántos realizan? Entonces, estaban como 80% en 2011, perdón, que aquí se desformató, y en 2018 en 100%. Hubo un aumento. Ahora, no es que el laboratorio hacía 100% de lo solicitado. Una parte él hacía bajo su propia infraestructura, su propia condición, pero también subcontrataba. Entonces, preguntamos, ¿cuáles son las razones por las que el laboratorio no realiza el 100%? Entonces, nos decían varias razones. Aquí yo puse las más frecuentes. Intentamos juntar para esta presentación. Y entonces, ¿dónde era posible ayudar por parte del proyecto? Así lo hacíamos. Por ejemplo, personal no calificado. Entonces, dábamos apoyo para capacitaciones. Por ejemplo,
Ahora, ¿el laboratorio subcontrata servicios de otro laboratorio? Sí. ¿Cuáles son los criterios? Y aquí están. El costo, si tiene o no tiene acreditación, la calidad de los resultados, incertidumbre, y ahí. Entonces, lo que yo dice que en esta parte pusimos un anexo que es la portaría 888 de Brasil del Ministerio de Salud para el control de la calidad del agua para consumo humano. Los parámetros de la portaría, de esta portaría, son muy extensos. Entonces, tenemos un grupo grande de organolépticos, inorgánicos, orgánicos, plaguicidas, desinfectantes, la parte microbiológica, cianotoxinas y radioactividad. Son varios parámetros para poder cubrir toda la portaría. Entonces, trabajamos mucho en eso para estimular el laboratorio a cumplir lo que decía la portaría. De manera que en 2011 teníamos 38%, que eran 14 laboratorios que estaban cumpliendo todos los parámetros. En 2018, 62%. Evidente que el número 62 fue un crecimiento hasta donde fue posible. Porque, por ejemplo, si el laboratorio no tiene la infraestructura para hacer plaguicidas, ahí no había cómo hacerlo, y el proyecto tampoco podía dar los equipos necesarios, y son equipos específicos. Pero si necesitaba un material de referencia, ya era diferente, ahí podíamos apoyar. Siguiendo entonces en términos de calidad en laboratorios, teníamos que controles de calidad se realizan en el análisis de agua en su laboratorio. Entonces, aquí hay varios controles, no voy a entrar, que en la palestra es para definir los indicadores, pero aquí quien trabaja en el laboratorio conoce todos estos recursos. Entonces, ahí es una relación. ¿Cuáles son las necesidades para mejorar el control de calidad en su laboratorio? Entonces, aquí sí, discutíamos mucho las necesidades, a ver qué podíamos hacer para ayudar el laboratorio, y también intercambiando ayuda de otros laboratorios. Ahí es una ventaja de la red, ¿no? Ahí se podía intercambiar experiencias, algunos insumos por veces, era una ventaja bastante grande. Y los ensayos siguen métodos normalizados, y en el caso de los no normalizados, todos eran validados. En términos de ensayos de aptitud, esta actividad la hicimos internamente en la red. Fue posible realizar todos estos ensayos de aptitud. Fue una participación bastante grande de la red, y quien lo realizó fueron laboratorios de la red ofreciendo a otros laboratorios de la red. Este trabajo fue muy rico y nos propició un conocimiento mucho grande. En algunos casos, por ejemplo, aquí metales, cationes en agua. Hicimos la primera ronda, la segunda y la tercera. Y entre una ronda y otra hicimos seminarios y capacitaciones a ver dónde uno no se salió muy bien, por qué sería, y de ahí demos un entrenamiento. Así que hay una dispersión mayor de resultados cuando se empieza haciendo un programa de esos, pero ya con entrenamiento y digamos, el perfeccionamiento en la ronda siguiente ya se salen mejor. Aquí son otros proveedores de ensayos de aptitud que fueron contratados directamente por el laboratorio, además de los que fueron realizados por la red. En términos de ensayos de aptitud, aún ahora del uso, el laboratorio utiliza los resultados para evaluar la calidad de su desempeño. Prácticamente todos lo usaban, y después aún más, prácticamente todos siempre usaron los resultados. Y ha generado acciones correctivas, sí, en procedimientos analíticos, de calibración, de formación de analistas, de cálculos, bueno, y los demás. Aquí son también los que juntamos donde hubo más indicaciones. Y el laboratorio
como proveedor de ensayos de aptitud que siguieran el camino fueron estos, REMESPI, SENAI y IAO. Bueno. En términos de producción de laboratorios de referencia, el Instituto Adolfo Lutz es un instituto del gobierno del estado de São Paulo, Brasil. Ellos fueron 4 laboratorios que participaron de este proyecto y duró años. Hacíamos el seguimiento con base en la ISO 17034. Es decir, mirábamos lo que tenía la norma y hacíamos un calendario, un cronograma de desarrollo y volvíamos al laboratorio a ver qué había sucedido en este periodo, en el otro, hasta que llegamos a la solución, a la primera, que es la foto de la primera solución, en este caso era de los cationes. Y aquí tenemos, bueno, hicimos lo que ellos hicieron. Fueron los cationes, arsenio, cadmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganés, zinco y uranio, que eran parte de la portaría, y los aniones, nitrato y fluoreto. Fue un trabajo muy lindo este. Ahora, en términos de utilización, ahora no de producción como el anterior, pero utilización. ¿El laboratorio utiliza regularmente material de referencia? ¿Sí o no? ¿De dónde? ¿Son de difícil adquisición? ¿Cuáles son, en el caso de que sí son de difícil, cuáles son las razones más frecuentes? Falta de disponibilidad, en instituciones públicas hay burocracia y por ahí. En caso de importación, ¿de dónde vienen los materiales de referencia? Entonces, aquí también de NIST, Standard, Sigma y los demás. ¿Utilizó recursos del proyecto? Sí, para más del 60% de los laboratorios. En términos de acreditación, trabajamos con acreditación de 3 tipos. Acreditación de ensayos de calibración por la ISO 17025, de productores de materiales de referencia 17034 y proveedores de ensayos de aptitud la 17043. Entonces, en términos de acreditación completa, aquí también fue un logro muy bueno del proyecto. Partimos en 2011 de 17 laboratorios y llegamos a 29 acreditados. Y ha solicitado el laboratorio la acreditación con soporte del proyecto, sí, todos. ¿Y qué dificultades han encontrado? Alto coste, retraso, cambios, bueno. Ahí también lo discutíamos cada punto. En términos de capacitación, este fue bastante exitoso. Tuvimos varios cursos, ¿no? Aquí son fotos reales. Hicimos cursos prácticos en el área de microbiología, que fue top. Fue muy bueno este curso. Y aquí es de uno de los congresos que hicimos. Los que habían sido premiados con sus trabajos técnicos científicos por el Comité Técnico Científico. Entonces, lo que quería mencionar, fue en 2017, pero los anteriores también. Teníamos muchos cursos aprovechando la venida de expertos internacionales. Esta actividad fue bastante interesante porque habíamos previsto inicialmente en el proyecto 15 cursos y realizamos 104. ¿Cómo lo hicimos? Fue así, teníamos el presupuesto pensando que tenía que alquilar un sitio para hacer el curso, el pago del profesor, el coffee break y todo. Tuvimos apoyo de varios participantes de la red para pagar el coffee break, por ejemplo. Hablamos con los profesores para hacer más cursos y negociamos el precio. Y bueno, y también no tuvimos que pagar ningún sitio. Todos nos ofrecieron sitios para hacer los cursos. Otro punto que hicimos fue, para los miembros de la red no había costo, ellos participaban gratuitamente, pero abrimos los cursos para afuera y ahí sí había una tasa y esta tasa la usábamos para poder
realizar otros cursos. Con eso fue que partimos de 15 previstos y realizamos 104. Y aquí son cambios que hubo en el proceso de medición de los laboratorios con las capacitaciones. Aquí también nos indicaron los puntos que fueran más importantes para ellos por hacer las capacitaciones. Y tuvimos un promedio de que cada laboratorio participó de cerca de 20 cursos. En términos de publicaciones, publicar es importante. Si haces un trabajo, si tienes algo a decir y si estás haciendo hasta para encontrar su par nacional o internacionalmente, pues aquí les presento en términos de revistas, hicimos 70 publicaciones, libros, portales web que pues, ponían los trabajos, nuestros trabajos, periódicos, memorias de congreso, 435 trabajos que fueron aprobados en el congreso por el comité y en revistas de divulgación y entrevistas 62. Fue un trabajo bastante intenso en esta parte. Y aquí son los comités técnicos que los miembros de la red participaban. Estimulábamos mucho la participación en comités de normalización porque ellos tienen un perfil que puede mucho contribuir en el desarrollo de normas. Así que tenemos este conjunto. Doctora Vera, discúlpeme, sí. Por favor, por tema de transmisión nos quedan 3 minutos. Ok, entonces aquí son eventos científicos. Mercado, también hicimos un trabajo mucho cercano del mercado para pasar el trabajo de los laboratorios y la frecuencia, el plan estratégico. Aquí son las demandas que deberían ser implementadas, que fueran citadas por los laboratorios, son varios ítems. Los podemos discutir y un resumen de los beneficios que voy a ponerlo en el primer ítem, que fue la modernización de laboratorios, mejor entendimiento y consolidación de conceptos y prácticas metrológicas, mejor capacitación, actualización de conocimiento y contacto con sus pares. Aquí son los logros que llegamos, el alcance de metas. Aquí son las metas del ministerio y aquí hasta donde llegamos. Cumplimos el 100% de todas. En algunas ultrapasamos bastante por cuenta de acciones que tomamos. Y de conclusiones, la experiencia con el continuado monitoreo y evaluación tuvo un papel relevante en la gestión de la red y alcance de las metas. Condujeron a la eficiencia y eficacia de los resultados obtenidos. Redes son sistemas abiertos y dinámicos con muchas oportunidades. Es importante la sinergia, la coordinación en un ambiente de confianza. Y los participantes poseen valores y objetivos comunes, pero dinámicas diferenciadas de trabajo. Hay que entender eso y aprovechar al máximo la reunión de las capacidades existentes. Entonces, muchas gracias a todos y gracias a ustedes por la invitación. ¿Ya? Doctora Vera, claro que sí, muchísimas gracias por esta exposición. Hemos tenido pues la oportunidad de acceder a un conocimiento valiosísimo, de una experiencia amplia en el sector. Tengo una pregunta sobre BP Tech Consulting, el enfoque primordial del proyecto y cómo les ha ido con esta iniciativa. Bueno, fue, al principio siempre es, cuando hacen la selección de los participantes y todo, siempre es un poco más complicado, digamos, pero consolidando la base de la red, teniendo las reglas y los objetivos bien claros, y con un punto que no se puede olvidar, que es la confianza. Había una troca de conocimiento que era increíble. Las personas se daban desde el punto de vista intelectual. Entonces, la troca, la sinergia
fue una cosa bueno, yo ya coordiné otras redes y ya hice la implementación de redes en varios otros países. Aquí estoy en Colombia también trabajando por la red colombiana de metrología, que vamos a poner una otra dinámica en ella. Y de ahí es algo que nos da mucha satisfacción, tanto del punto de vista de ver el crecimiento técnico de todos, como de saber que eso está siendo puesto en el mercado y que el mercado va a utilizar servicios confiables de laboratorios y con eso vamos a tener mejores productos, más competitividad interna y un apoyo a las exportaciones que sin duda es algo fundamental para el crecimiento económico del país. Definitivamente, doctora Vera María López Ponceno, de VP Consulting, muchísimas gracias por estar en este espacio, por atender esta invitación que le hizo MB Metrología y el Simposio Latinoamericano de Laboratorios. Deseamos un feliz día y una feliz estancia en nuestro país. Muy bienvenida a Colombia, muy bienvenida a MB Metrología, doctora. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, doctora. Feliz día. Feliz día.